comunicarles. .fm, comunicación sin límites. Esta es una producción de Conciencia Media. Concienciamedia.com. Que les puedo platicar acerca del budismo en realidad es una filosofía de vida considerada por muchos en la parte oriental como una religión. Sin embargo, es una religión de tipo no teísta. Eso quiere decir pues que no hay una deidad o una figura divina. Al final de cuentas terminan siendo más honestos en sus acciones, porque en el budismo quién sabe si te vas a ir al cielo, si es que existe cielo. Obras bien por el corazón de obrar bien. Bienvenidos al programa de Conciencia, un programa que tiene como meta crear conversación y promover la autoeducación en las personas, enfocándose en preguntas y temas que por años han sido ignorados y vetados, y trayendo opiniones educadas y respuestas modernas a ideas tradicionales y pasadas de tiempo. Conciencia es una organización centrada en la existencia de Dios y en la necesidad de que las personas tengan las herramientas necesarias para poder defender aquello en que ellos creen. Nuestra página web es www.concienciamedia.com. Bienvenidos nuevamente a su programa de Conciencia Podcast. Mi nombre es Frank Joya. Yo soy Andrés. Yo soy Tony. Yo soy Ivo. Y tenemos un invitado especial. Hoy tenemos nuevamente a Jonas Félix del podcast Eco. Y la razón que tenemos a Jonas en este momento es porque Jonas y yo hicimos una apuesta. Y gracias al Señor Jesucristo yo gané la apuesta. ¿A expensas de qué? A expensas, ok, déjenme les explico. ¿A expensas de qué? Déjenme les explico un momento. Jonas me escribió todo contento diciéndome que tiene un amigo budista. ¿Budista? Sí, budista. Yo que escuché sigue, bautista. No, que sigue a Buda. No me diga, mae, que usted no estudió del budismo y estudió del bautismo. ¿Dijiste bautista? No, dije budista. Jonas presumiéndome me dijo que tenía un amigo bautista budista, ¿sí? Sí. Y que quería invitarlo al podcast. Y yo le dije, no, por favor. Bueno, ok, invítelo, pero ya después me pasan la información porque a mí me encantaría tener un budista en mi podcast. Por la razón que estamos haciendo estos episodios de preguntas a. Entonces a Jonas me dice, bueno, si usted escribe amo a Donald Trump con todo mi corazón y me manda un audio, le doy el contacto de mi amigo. Lo que Jonas no esperaba era que yo lo iba a hacer. Al señor presidente Donald J. Trump. Wow. Sí, correcto. Solo para que vean. Amo y admiro al señor presidente Donald J. Trump. Solo para que vean el amor que le tengo yo a Conciencia y lo que estoy dispuesto a hacer por un buen episodio. No. Al final, Jonas vendió su alma exacto, al diablo. Conciencia. Ahora esa sería la nueva introducción de Conciencia, man. Al final, Jonas pensó, bueno, mae, díganos usted qué pensó y por qué terminamos haciéndolo aquí. Mi público a veces puede ser un poco más reservado, más conservador, y también son muy cristianos. Tanto mi hermano, sí, como mi hermano es pastor de una iglesia en Guadalajara y mi papá es director de una red de iglesias. Creo que lo que yo pueda hacer, aunque a mí pues se me haga una buena idea, quizá a muchos se les pueda hacer algo no tan buena idea y les pueda salpicar a ellos mis errores. Entonces intento tener cuidado con lo que digo y cómo lo digo. En mi opinión, un falso. En mi opinión es gracias a Dios que eso sucedió. Entonces quedamos en tener a Jonas. Pero Jonas, ¿por qué no nos hace usted entonces una introducción de su amigo
de Alejandro y ya después lo presenta usted oficialmente. Ok, Alejandro lo conocí de hace muchos años. Es amigo de uno de mis mejores amigos de la infancia y pues ahí en algunas reuniones, salidas, nos llevamos a conocer, a ser amigos. Tiene el mejor restaurante de carnes argentinas de Guadalajara. Wow. Y es una increíble persona, un gran amigo. Y pues, bienvenido, Alejandro, tu primer podcast. Te agradezco mucho, Jonas. Gracias por la invitación. Bienvenido. Nunca había tenido la experiencia de participar en un podcast. Está interesante. Sí, este episodio... Espérate hasta que abramos la boca. No. Para decir eso. Hasta el final. Espérate las estupideces. En este como un día episodio... normal para mí, entonces. Chingón. En este episodio yo tenía ganas de hablar acerca del budismo, sus paralelos con el cristianismo. No sé si ustedes han tenido la dicha de ver un meme que yo creo que es como de Pokémon, donde hay un muchacho viendo una mariposa y el muchacho dice cristianos y la mariposa dice como todas las cosas de moda y abajo dice como ¿es esto satanismo? Ese meme a mí me da mucha risa porque es tan acertado que para los cristianos todo es satanismo, todo es malo, o estamos viendo a ver cómo hacemos para demonizar todo. Entonces este episodio me gustaría que habláramos de más bien esas cosas que el cristianismo tiene, que son muy muy parecidas al budismo. Tenemos que acordarnos en primer lugar que Buda nació casi 500 años antes de Jesús. Entonces en sí el budismo podríamos decir relativamente que es más viejo que el cristianismo. Aunque sus escritos no son más viejos que los escritos del Nuevo Testamento, de todas formas tenía ya más tiempo de existir como religión. Pero otra de las cosas que podemos hablar ahorita es que hay muchísimo budista que no le gusta decir que el budismo es religión, sino que el budismo es como... Que te iba a preguntar, ¿el budismo es una religión o qué? Es un muy buen debate, porque no le preguntamos a Alejandro. Exacto, tú estás dando toda la información del budismo y en realidad el experto no eres tú. Perdón. Alejandro. Yo lo que les puedo platicar acerca del budismo es que en realidad es una filosofía de vida considerada por muchos en la parte oriental como una religión. Sin embargo, es una religión de tipo no teísta. Eso quiere decir pues que no hay una deidad o una figura divina a la cual se le hace devoción. Y pues a final de cuentas creo que esto es como el primer tabú que hay, ¿no? O sea, te preguntan, oye, ¿cómo llegaste al budismo? Bueno, pues me puse a leer y vi que es una filosofía, ¿no? Y a final de cuentas es una práctica del día con día, involucra muchos aspectos físicos, más allá de oraciones o recitar algún tipo de este tipo de cantos o dialectos. Es más de una práctica constante, es acerca de una meditación constante, estar en un canal constante. Eso es lo que yo podría definir como budismo, es lo que se define oficialmente como budismo. Y pues obviamente entra la pregunta, oye, ¿por qué si no es una religión hay monjes, verdad? Ahí vemos todos a los monjes tibetanos, a los monjes budistas, a los monjes nepalíes, y preguntamos, bueno, ¿por qué hay monjes si en realidad no es una religión? Bueno, como digo, es una religión, considerada oficialmente es una religión no teísta, ¿no? Entonces, ellos practican y hacen la práctica del Bodhisattva, que es el camino del Buda, y pues obviamente es parte de una escuela y es parte ya de una cultura, por así decirlo, ya de una cuestión de países, o sea, es una cuestión cultural territorial, por así decirlo. Yo quiero explicar un poquito entonces eso, qué significa no teísta. Algo que leí que me sonó muy interesante es que el budismo predica leyes, pero el cristianismo predica al creador de las leyes. Entonces, el budismo lo que hace relativamente es como predicar el hecho de que nosotros podemos ser mejores si tomamos buenas decisiones, pero el cristianismo, a diferencia, predica, digamos, un Dios y ese Dios es el dueño, digamos, de las reglas morales o cosas así. El budismo relativamente no predica ningún Dios. Teísta significa, en este caso, que no predica
a ningún ser supremo, creador, ni nada. No adora nada. Ya, es muy interesante porque sí, yo estuve medio leyendo y estudiando respecto al budismo. Bautismo. Al bautismo en el Espíritu Santo. Estuve leyendo respecto al budismo y me pareció interesante desde el principio que empecé a leer que en realidad no es una religión, sino que es una filosofía y que la verdad, entre muchas otras religiones, hay cristianos que también practican el budismo. Ajá, correcto. Y de hecho hay los cristianos que practican el budismo dicen que no hay interferencia porque usted no tiene problema, digamos, de adorar a dos maestros, porque el budismo relativamente no le está pidiendo a usted que adore a ningún maestro. Exacto. Usted lo que está haciendo es utilizando la filosofía de vida. Eso es algo que cabe mencionar. Yo ya en una experiencia personal fui criado como católico, mi familia es católica, y decidí, yo por decisión, dejar de creer en el catolicismo. Y en un momento de mi vida me encontré, bueno, no soy católico, no soy nada, ¿qué tengo que ser, no? Entonces pensé que el budismo era una religión y empecé a ir a este tipo de prácticas a un centro budista, pero nadie hablaba del Buda, nadie hablaba de nada, simplemente era meditar. Y yo decía, ¿cómo la gente viene aquí a sentarse 2 horas a meditar y nadie habla del Buda? O sea, ¿qué clase de iglesia es esta, no? Yo estaba acostumbrado en el catolicismo a ir a escuchar una misa de 1 hora y pues todos los eventos y la comunión y todo ese tema. Y a final de cuentas, ahora ya que te interesas un poquito más por la religión del budismo o de la práctica del budismo, pues te das cuenta de que es más que simplemente puedes ser budista sin saber nada de Buda, así te la pongo. Sí, exacto. Tú puedes estar siguiendo los pasos de Buda y en realidad no saber nada del Buda, aunque inconscientemente lo estés haciendo. Creo, no sé. Pues sí, en general. Pero no iba a decir, pero qué interesante que el cambio, o sea, para mí, güey, o sea, ser católico, que como yo creo que muchos de nosotros, del catolicismo al cristianismo es un salto no tan largo, güey, pero me imagino que me hubiera pasado si me hubiera dicho a mis papás que me hice budista, güey. Hubiera sido un pinche desmadre. No, pues sí fue, cabrón. Porque para mí, güey, o sea, yo cuando les dije a mis papás que me cambié a ser cristiano, güey, o sea, mi familia casi me sacó de la familia, güey, por eso. No, digo, acá en temas personales, finalmente en Guadalajara es una comunidad, Jonás no me dejará mentir, es una comunidad muy conservadora de su... Y muy pocos, ¿verdad? Sí, y en realidad pues yo salí como la ovejita negra de la familia y dije, bueno, pues a mí me vale madre, no. Mira, no sentía ningún fervor por ninguna deidad, no decía, me siento protegido, o me siento bien, o me siento mal si le rezo a tal o tal persona, o a tal figura. Y lo primero que yo empecé a decir es, yo soy agnóstico, o soy ateo, era lo primero que yo decía. Y Y eso fue realmente el paso que más les dolió a mi familia, pues a mis papás inclusive, que yo les dije, no, pues es que, ¿por qué no vienes a misa? Es que no creo en Dios, no creo en esta figura. No me satisface, no. De fijo, yo creo de mucho como los católicos en sí, o sea, yo creo que la mayoría del problema siempre ha sido que nunca se han sentido conectados a la religión católica. O sea, vamos porque nos llevan a huevo, güey. O sea, el domingo es a la iglesia y vas y haces tu pedo, te hincas, te levantas y te quedas medio dormido en el pinche sillón y ya se va. Aplica el cristianismo. Sí, no solo los católicos, man. Que lo sabes. O sea, exacto. Bueno, yo digo de experiencia, o sea, pero yo digo... Pero sin sentir nada. Ajá, y luego una de las cosas más primarias que yo creo que me convenció más de que el catolicismo como que no era para mí, es muy simplemente que todas las figuras, o sea, en la Biblia muy claramente dice que no rezarás a otras imágenes, güey, o sea, y eso es lo más primordial del pinche catolicismo, güey, que es lo primero, o sea, la imagen, San Judas, San Pedrito, San Tanto, güey, no buscan otro día para encontrar otra figura. Qué chingado. Y finalmente cuando eso fue la parte difícil, como personalmente, o sea, decirles a mis papás que pues no, o sea, que no pertenecía yo a esa iglesia, fue el pedo. Ya después cuando yo les dije, oigan, pues vieron que yo me iba todos los lunes a las 7 y los jueves a las 7 y me decían, oye, ¿qué haces 1 hora y media que nadie sabe de ti ni contestas el celular? Ando chupando. Y yo pues les decía, pues estoy cogiendo.
Ah, bueno, mejor todavía. Wow. Ay, güey. Estoy fumando Qué moto. talento, güey. Hay veces que los papás prefieren que usted esté cometiendo un pecado a estar yendo a una iglesia o algo así. Ajá, o sea, yo inventaba cualquier cosa, ¿no? Es que tengo un trabajo de la escuela que tengo que ir todos los días a este pedo, o decía, no, pues es que mi novia nada más me puede atender esos días. Y me inventé cualquier mafufada, pero pues se dieron cuenta de que era muy, muy ridículo. Y aparte, qué curioso que cada que me iba a ese tipo de eventos me iba con un pants, ¿no? Porque pues tienes que estar meditando en la posición de flor de loto. Entonces, pues si te vas de mezclilla, la verdad, pues mis respetos, cabrón. Pero ¿Estar cogiendo una flor de loto? me decían, ¿qué pedo? ¿Por qué siempre andas en pants, ¿no? Los lunes y los jueves. Y pues ya, finalmente, yo le tengo toda la confianza a mi familia. Les dije, miren, la neta, no tengo nada que ocultar. Yo sigo una práctica budista y aún así, como se los he mencionado, pues yo no creo en Dios. No es como que ya Buda sea mi figura fundamental y yo quiera ser como el Buda y la fregada. O sea, ahora sí que no hay que confundir términos. Si algún día me vuelvo a sentir apegado a la Iglesia Católica o al cristianismo o al hinduismo o al islamismo, pues ya será muy mi pedo, pero por lo pronto sí me sigo considerando una persona agnóstica, una persona atea. Ahora sí que cada quien define como lo quiera definir. Y yo sigo la práctica del budismo, sigo la práctica del Buda, ya me he interesado más, he leído, me he documentado, y al final de cuentas es cuando ya empiezas a saber del Buda. Yo les digo que al principio pues tú vas a meditar y nadie te explica nada. Ves a un pelón ahí sentado con su pijama y dices, cabrón, pues ahí está ese güey meditando y no se mueve y pues qué hace, ¿no? Y luego hablan dialectos acá medio rayos. Sí. ¿Nunca se quedan dormidos? ¿Tú crees que ves tu caminar en el Buda, que vas a llegar a un punto donde tal vez vas a creer en un Dios y también ser budista al mismo tiempo? Honestamente no porque ya pasó mucho tiempo desde que yo no siento eso, mínimo la mitad de mi vida. Órale. Entonces yo ahora sí que no tengo nada contra las deidades católicas cristianas. A final de cuentas, yo lo que mencionaba la otra vez cuando nos introdujeron, pues era, honestamente, qué bonito que compartamos este tipo de cosas, ¿no? Como tú me decías hoy en la mañana, pues hay que tratar de hacer que esto sea como lo que tiene de parecido una cosa con otra, ¿no? O sea, con el cristianismo, y es pues parte de lo que... El problema, sí, Alejandro. Te pregunté eso porque sí... Yo me acuerdo, ¿te acuerdas, Sandy, del podcast que escuchamos en Bad Christian no era Bad Christian, era con The Liturgist, que hicieron la entrevista con el budista, ¿era? Ajá. ¿Era Liturgist o Bad Christian? Sí. Fue Liturgist. Y el balance que él tenía siendo, o sea, cristiano, pero también era budista. Entonces, él miraba muchas de las paralelos que el budismo tenía con el cristianismo y son cosas muy, muy, muy similares en las enseñanzas de lo que es Cristo y el amor y lo que pasa es que yo traje a Alejandro engañado. Yo le dije que no le íbamos a debatir y que no íbamos a tratar de convertirlo, pero en realidad, man, aquí tenemos una piscina, estamos listos para ya bautizarlo en el momento que se convenza. No, son mentiras. Pero la piscina está llena de corona, güey. O sea, son coronitas que son coronitas. La piscina. Ufa, eso me hubieran dicho antes y ya estaría ahorita ya. Yo pienso que deberíamos... Es la nueva manera para traer a los mexicanos al cristianismo. Me cae que algo saben ustedes de conversación. Cerveza y carne. Quiero preguntar, si no es mucho, ¿qué edad tienes, Alejandro? Yo tengo 26 años. ¿Y qué es la razón que te atrayó el budismo? ¿Por qué no otra religión? ¿O probaste otra religión? ¿O estabas buscando? ¿O alguien? No, fíjate que se me hizo muy, muy interesante algo. Yo cuando íbamos en la preparatoria, teníamos una clase de literatura y nos dejaban pues cada mes leer un libro. Y la verdad es que yo siempre fui muy huevón para la escuela. Yo también, güey. Ah, qué coincidencia. Se nota. Como carnal de sangre. Y ya, pues, finalmente yo la verdad es que era muy huevón y muy malo, pues, para todo ese pedo. Y nos dejaban leer de que el Don Quijote y cuentos mexicanos y cosas así. Y la verdad es que nunca me llamó la atención. Y un día me encontré que ya había leído todo lo que nos habían dejado y había sido la historia de Siddhartha Gautama, que pues no sé si ustedes sepan quién es Siddhartha Gautama, pero pues es la persona que se encarnó como el Buda, ¿no? Sí. Buda significa el iluminado, es como el título.
Ajá, exactamente, ese de Enlightened One. Y bueno, finalmente eso fue lo que me atrajo a ver qué onda con el budismo, porque dije, bueno, vamos viendo. Yo me hice una pregunta fundamental: ¿por qué hay tantos budistas en el mundo? O sea, es la tercera religión con más creyentes en el mundo. ¿Por qué hay tantos? ¿Qué tiene de especial? ¿Qué tiene de chido, no? Y luego me di cuenta que había una comunidad muy, 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 muy pequeña en Guadalajara, que es donde yo vivo y donde nací. Y yo escuchaba de repente que mucha gente se refería a Buda como una figura acá, como si lo estuviéramos viendo como una película, como el superhéroe, ¿no? Ajá. Y el que obtiene los poderes después de haber sido... Es el ejemplo. Ajá. O sea, como este tipo de personas que tienen el superpoder, pero luego se dan cuenta de que lo tienen ya casi al final de la película y matan a todos los malos, ¿no? Entonces, eso fue lo que se me hizo interesante de la historia. Y ¿Usted es fan de Marvel o de DC? Híjoles. Son bromas. Yo creo que soy muchísimo más fan de DC. Andy no es fan de ninguno de esos porque le gusta Disney. Continúe, Alejandro. Disculpe a Evil, que no sabe Whatever. No, pues ella hizo la pregunta, ella tiene el control. Hace cierta desgracia. Y esa fue la historia, y por eso tomé la decisión de hacerme budista. Y no indagué en otras religiones porque, pues no, esa me pegó. O sea, esa fue como chicle y pega, y esa pegó. Igual intenté mucho con el catolicismo, te lo juro por mi vida. O sea, cada que yo me decía es que no creo, me iba a la iglesia, me sentaba 1 hora, trataba de hacer cosas buenas, y finalmente pasa por algo. Yo la verdad es que tiendo a ser altruista y a regalar mi tiempo o a invertirlo en las cosas que a mí me gustan, para poder ayudar a la gente. Entonces, en los veranos, en vez de salirme de vacaciones, me iba a estas fundaciones a recolectar dinero, a hacer pues campañas y todo ese show, porque era algo que a mí se me hacía padre. Yo decía, bueno, todas esas fundaciones pues son no gubernamentales, ¿no? Son privadas. Usted es más cristiano que todos nosotros, man. Es que si es algo que dicta el cristianismo, pues sí, teóricamente sí, pero en la práctica pues no. Es casi lo mismo. Oye, yo pienso que deberíamos... Me gustaría hacer... Dale, man. Me gustaría hacer la observación. El budismo es la tercera religión más grande. Arriba está el cristianismo y el islam, ¿cierto? Sí, pero el cristianismo solamente si usted combina el catolicismo con el cristianismo. Ya, es igual. Tienen como centro a Jesús, se supone. Sí. Es muy interesante que el budismo es la tercera religión con más gente en el mundo sin la necesidad de guerras. Porque tanto el islam como el cristianismo han utilizado las armas para conquistar diferentes pueblos e imponer la religión. Lo vemos en las cruzadas o incluso en la conquista del Nuevo Mundo. Se impuso el cristianismo y ahora tienen pues prácticamente toda América Latina o todo el continente americano bajo raíces cristianas, se podría decir. Sin embargo, sí, todo militarizado, el budismo... Sí. O sea, a todos los indígenas se les obligó a convertirse al cristianismo, y sin embargo el budismo aún así, sin necesidad de guerra, sin necesidad de armas, sin necesidad de obligar a nadie, está en el tercer puesto, ¿no? Y seguramente sigue creciendo. Solo observación, no era pregunta, pero se me hizo muy interesante esta observación. Yo creo que es muy interesante la observación. A final de cuentas, hay dos ramas del... Bueno, la verdad es que no voy a ser muy certero porque la verdad tenía el dato, pero no lo encuentro. El hinduismo y el budismo prácticamente provienen de donde mismo, o sea, provienen de ahí, de Asia del Sur, Asia, pues. Por lo que tengo entendido, las prácticas budistas y las prácticas hinduistas es como lo mismo, que el mismo problema que se encuentran ustedes, las prácticas católicas con las prácticas cristianas. Me imagino que debe ser y tener pequeñas diferencias, ¿no? Y el hinduismo también es
como una religión impuesta en la India. Pero al final de cuentas todas las religiones, creo que también el budismo fue impuesto en China y por eso también tiene como tantos seguidores. Pero pues como tú dices, sin necesidad de guerra, sin necesidad de conquista, por así decirlo, es la tercera o cuarta religión con más seguidores. Pero China no es esencialmente budista, sino tienen diferentes prácticas, ¿no? ¿O estoy confundido? No, estás en todo lo correcto, pero en cierto momento de la historia creo que sí fue. Ok. Y aún así el budismo tiene, digamos, como dos denominaciones grandes, ¿verdad? Está la Theravada y la Mahayana. La Theravada es más vieja, es más ortodoxa, es más enfocada en el ser humano, más enfocada en la meditación, y es la que pide, digamos, que las personas sean monjes. Y la Mahayana es más nueva, es más accesible. Adentro de la Mahayana hay diferentes escuelas como la Zen, la Tantra, la Pure Land, y es más que todo esta idea de filosofía de vida en vez de digamos de hacerla más como de buscar la deidad. Digamos, esta, aunque es más religiosa en sus pensamientos, es menos deísta, porque también sí hay budistas que adoran a Buda, del mismo modo, digamos, que nosotros los cristianos tenemos calvinistas. Sí hay budistas, o sea, hay diferentes tipos de budismo. Pero en realidad, si nos vamos a lo más básico, en lo que todas las denominaciones se encuentran en el centro, si podríamos llamarle denominaciones, es en el hecho de que el budismo se enfoca por tratar de usted dejar de hacer cosas y empezar a hacer cosas para lograr llegar, digamos, al nirvana, que en este caso es, digamos, ¿al concierto? No a la banda, que es en este caso donde Kurt Cobain ya no existe. Kurt Cobain se mató y no sabemos si se mató. Por eso es que ya no se puede llegar nadie a nirvana. Hay un mito, hay una conspiración. Pero sí, digamos, el asunto es eso. La idea del budismo que a mí me llama mucho la atención es el hecho, digamos, como por ejemplo hay cosas que del mismo modo que en el cristianismo, si usted tiene conocimiento de denominaciones, en el budismo hay cosas que se pueden explicar muy bien. Porque una de las primeras cosas que yo me acuerdo que yo escuché del budismo es que la gente dice como los budistas creen en la reencarnación, y eso está un poquitico loco. Pero digamos, si usted escucha la explicación por lo menos de los Mahayanas de la reencarnación, tiene de hecho mucha lógica, porque tiene mucho que ver con básicamente conciencia. O sea, si la energía no se destruye ni se crea, solo se transforma. Si la materia es energía, entonces la materia tampoco se transforma o se destruye, solo se transforma. Y si nosotros somos relativamente polvo de estrellas, entonces nosotros, nuestro cuerpo, nuestros átomos, todo lo que somos materia, ha existido desde antes de que yo naciera. Y cada 14 años mis átomos se renuevan y yo soy una persona nueva, y cuando yo deje de ser, yo voy a pasar a ser algo. Entiendo, o sea, no necesariamente del modo que se explica, que suena muy loco, pero una explicación así, o sea, 100% entendible para una persona como yo. Entonces, aquí es donde entra, digamos, el hecho de que muchísimas veces juzgamos basado en ignorancia, porque no sabemos bien las cosas, pero lo más fácil que podemos hacer como cristianos es demonizar todo y pensar que todo es Satanás tratando de engañarnos y cerrar nuestros oídos o nuestra mente a querer entender, pues nada, ¿verdad? Claro, porque se enseñó que la meditación y el poner la mente en blanco era abrirle puertas a demonios para que te poseyeran. ¿Pero qué es la oración? Cuando lo digo en voz alta, sí, incluso la Biblia dice que meditemos en la palabra, pero pues es igual, lo regresamos a lo de siempre, ¿no? El control, el asustar, el manipular a base de miedo para que la gente, como diciendo, no, si se van, es que también que se vayan los diezmos, ¿no? Entonces, pues mejor los asusto, que no intenten otras prácticas, que no intenten otras explorar otras filosofías, para que no se vayan nunca de
Mejor que iglesia. mueran estúpidos a que Caemos en corran esta el falacia, riesgo de ¿no? irse. Yo creo que parte fundamental de lo que puede llegar a ser el tabú final de esta parte de la reencarnación y de todas estas situaciones en las cuales demonizan todo lo que no es el cristianismo, parte de literalmente eso. O sea, siento que la religión católica y la cristiana se basan en un cielo y un infierno, ¿no? Y nos guían a que nosotros debemos actuar y obrar bien para poder llegar al cielo. Y si alguien te llega y te dice, oye, en realidad no necesitas obrar tan bien, nada más necesitas pues no obrar tan mal, y con eso tu siguiente vida va a estar más chida, ya cambian completamente el concepto fundamental del cristianismo. Siento yo que es una de las razones por las cuales hay esa parte controversial. No sé qué ustedes piensan. Y yo siento también, digamos, que es muy atractivo, especialmente para personas como Alejandro en este caso, digamos, que no creen en Dios, porque ofrece mucho del producto que muchísima gente le ve valor a la religión, pero sin las cosas malas. O sea, como dijo Jonas, budistas nunca han empezado guerras, nunca ha habido una inquisición budista. Los budistas se enfatizan en compasión, en amor, en no hacerle daño a nada, en transformación personal. Y algo que no hacen tampoco es estar amenazando a las personas con el infierno. Entonces, si usted puede quitar todas las cosas feas del cristianismo, que es las cosas que a la mayoría de personas no les gusta, y mantener un sistema en donde usted está de todas formas motivado a ser una mejor persona y hacer el bien por la sociedad en general, o sea, claro que va a ser atractivo. Sí, también un punto que hay que tomar en cuenta es que el cristianismo, muchas personas que siguen el cristianismo lo siguen por temor, porque a diferencia del budismo, las reglas o las normas que hay que seguir en el cristianismo, si no sigues las reglas, tú eres castigado. Y hasta donde tengo entendido en el budismo, o sea, si no sigues las reglas, o sea, no vas a ser castigado, pero al fin de cuentas vas a tener una consecuencia. No te dicen vas a ser castigado o vas a ir al infierno o algo por el estilo, a diferencia del cristianismo que, como les repito, o sea, mucha gente lo sigue al cristianismo, ya sea católico, cristiano, lo que sea, es por temor a no ir al infierno o por temor de que Dios no lo castigue de una o de alguna otra forma. Es un muy buen punto. ¿Por qué no hablamos un poquito? Porque, digamos, una de las cosas que a mí más me sorprenden acerca del budismo es el hecho de que Jesús, como lo vemos en los 4 evangelios, viene a traer un montononón de enseñanzas que parecen budistas. Y de hecho, los paralelos del budismo con Jesús son tantos que hay personas que han invertido su vida investigando la posibilidad de que los años en donde Jesús no aparece en la Biblia, que es de los 13 a los 29, que hay posibilidades de que tal vez él o estaba en el Tíbet o estaba aprendiendo con monjes. Hay teorías de que los 3 magos que vinieron a darle regalos a Jesús, que hay posibilidades de que esos magos se llevaron a Jesús a los 13 años y que Jesús estudió budismo, porque es increíble los paralelos que encontramos en documentos acerca de cosas que Jesús enseñó y cosas que Buda enseñaba. Y si quieren, digamos, yo tengo una lista y podemos ir por la lista en un rato para ver esos paralelos, pero no sé qué opinan. Eso está hardcore, man. Nunca he oído eso así. ¿A dónde leíste eso, bro? Es algo que se sabe. Yo desde pequeño he escuchado eso. De que hay libros, hay documentales de BBC. Fíjate que yo tampoco había tenido ese dato. Nunca. ¿No? Nunca. ¿En serio? Yo sé eso desde hace años. Yo había escuchado eso también desde que estaba pequeño. Porque muchísimas de las enseñanzas de Jesús son realmente para, digamos, hagamos una listica entonces. Es como lo que dije hace ratito, que por eso le dije, no sé si se arrimaría un día de estos al cristianismo por los paralelos de Jesús y el budismo. Pues sí, digamos, por ejemplo, tratar a otros como a sí mismo. Ese es uno, ese es el más importante, the Golden Rule. Ese está en la lista, señorita. No tomar venganza por sí mismo. So, the Golden Rule es uno. Lo que dijo Buda fue considera a los demás como usted mismo en el Dhammapada 10.1. Buda dijo que teníamos que amar a todo el mundo por completo, with boundless love. Y Jesús
dice que tenemos amar a los demás como yo los he amado. Buda y Jesús, los dos predicaron de amar a sus enemigos, específicamente. Esa es otra cosa. Bueno, también hay que mencionar algo. Está interesante, perdón, nada más voy a hacer una pequeña pausa. Dale. Tengo entendido que en el momento en el que vivió el Buda, él fue muy criticado por su familia como tal, Siddhartha, porque pues, eran reyes, era hijo de un príncipe con mucho dinero. Ajá. Y pues él solo quería salir a meditar cuando era joven, ¿no? Entonces, creo que realmente sus principales enemigos, porque ahora sí que él como Buda, pues nunca tuvo enemigos. Entonces, sí está interesante esa afirmación, amar a tus enemigos, pero creo que sus enemigos sean su propia familia. O sea, yo lo podría ver así. Vaya. Dice aquí que lo que hay que hacer es combatir el enojo con amor, combatir el mal con las cosas buenas y combatir la miseria con el dar. Y combatir, digamos, la mentira con la verdad. Entonces, básicamente es dando los dos paralelos. Buda y Jesús, los dos hablan, los dos tienen mensajes específicos muy parecidos a lo que Jesús dice de si alguien te da por una mejilla, da la otra mejilla. Lo que Buda dice es si alguien te pega en la mano con un palito o con un palo o te mete un cuchillo, un chingadazo, tú tienes que abandonar todos los deseos de querer devolver ese mal a esa persona. Entonces, digamos, las cosas no son paralelas palabra por palabra, pero la idea central está ahí. La enseñanza, sí. Pero es extremadamente similar. Los dos hablan de ayudar a los otros, los dos hablan específicamente de no juzgar a las otras personas. Los dos hablan de quitarse, ¿cómo se dice? De las riquezas, de abandonar las riquezas. Los dos hablan específicamente de no matar. Los dos hablan específicamente de que hay que llevar la palabra a lugares más lejos. Jesús dice específicamente ser discípulos en todas las naciones, pero lo que Buda dice es tienes que enseñar el Dharma, que es hermoso desde el principio, y tienes que hacerlo con amor desde el principio, a medio camino y hasta el final, y tienes que explicar con el espíritu todos las costumbres del Dharma, y de ese modo vas a poder completar, digamos, este llamado que se ha hecho, que es tan puro. Entonces, digamos, las palabras son diferentes y tal vez me estoy haciendo bolas un poquito porque todo lo tengo en inglés, pero he rajado las similitudes. Por eso mismo hay muchos cristianos que practican las prácticas, que practican el budismo y practican las prácticas. Por eso rectifiqué. Está bien dicho, Ok. Ahí está, el budista. Pero asimismo han de haber, yo sé que hay muchos cristianos que demonizan el hecho de practicar el budismo. Como lo dijo Andrés, creo, Tony, no me recuerdo, que si uno se pone a meditar es como abrirle las puertas a un demonio que entre y todo eso, pues. Y como tú dijiste, pues, ¿cuál es la diferencia entre meditar y orar? Y como dijo Jonas, pues la Biblia dice también medita en la palabra. Son muchas similitudes, pero el cristianismo trata de demonizar o poner todo erróneo cualquier otra cosa que venga de otro lado que no sea el cristianismo. Pues hasta cierto punto creo que esa sería una de las diferencias principales, como características internas de cada una de las prácticas. Pero lo que sí les puedo platicar un poquito más de mi experiencia como meditación. Nosotros buscamos la meditación como un remedio, como un medio de una práctica positiva para el cuerpo y para los demás. Simplemente la primera pregunta que te hacen cuando vas a meditar es ¿qué es meditar, no? Y la respuesta es, pues, es estar consciente. Entonces, en el Bodhisattva, que es como la parte del budismo que yo he estudiado, es el camino que tuvo el Buda para llegar a la iluminación, habla acerca de la meditación como eso, ¿no? Como estar consciente. Y en inglés lo conocen como consciousness and realization of consciousness o mindfulness and realization of mindfulness. En español pues, sería la realización y la conciencia plena. Siempre nos ponía este ejemplo, mi maestro, nos ponía el ejemplo. Él decía, si tú vas a hacer pipí, tú sabes que vas a hacer pipí, tú sabes dónde tienes que hacer pipí, tú sabes que tienes que bajarle tienes que flush el inodoro,
tienes que lavarte las manos y tienes que abrir la puerta y salir, ¿no? Pero eso lo sabes porque eres consciente. Eso es lo que nos diferencia de los animales. ¿Qué pasa cuando eres consciente de que eres consciente? Ese es el estado meditativo correcto. O sea, estar consciente de que eres humano, de que tienes conciencia, de que no vas a hacer pipí en el lavamanos, no vas a lavarte las manos con el agua del excusado, o sea... Cosa que hace Andrés cada vez que viene después de tomar toda la noche. Sí, y normalmente cuando uno está ebrio también lo hace, ¿no? Oye, sí, tengo una pregunta para ti, Alejandro, que durante este tiempo que tú has estado experimentando y creciendo en lo que viene siendo el budismo, ¿tú has sentido el deseo también de crecer y expandir no nomás en budismo, pero también en otras áreas, así como mucho de lo que a veces nosotros experimentamos con el cristianismo también nos gusta aprender y tomar las cosas del budismo como si fuera también para nosotros, no nomás exclusivamente quedarnos pensando que el cristianismo es la respuesta completa? Sí, claro. O sea, primero que nada, hay muchísima información que yo no conozco acerca del budismo. Me considero ignorante en realidad. Entonces, primero que nada tengo que decir que antes de ponerme a ver y a comparar lo que ahorita estoy aprendiendo con otras religiones o con otras prácticas, primero tengo que entenderla y saberla correctamente, creo. Y me gustaría, como tú dices, en un futuro posterior, tratar de encontrar una respuesta a la pregunta fundamental de la vida, que es ¿qué hay más allá de la vida, ¿no? Y esa es una respuesta que el budismo, afortunado o desafortunadamente, no tiene muy claro. Y es tal vez una de las cosas por las cuales puede ser criticada y es una de las cosas que pues, lo diferencia y le da la diferencia a la certeza, ¿no? O sea, a ustedes le dicen, te portas bien, te vas a ir al cielo. Y ya, todo está chido. Pero te dicen, oye, si te portas mal te vas al infierno. No, pues mejor obro bien. Y acá es como, obra bien y pues a ver qué pasa, ¿no? O sea, tú obra bien porque tienes que obrar bien y ya. Entonces, no hay otro lado, no hay un final. No hay un final, exactamente. Entonces esa es la parte. A little scary. Pero Alejandro, el hueco. Vieras qué vacilón, pero eso. Dale. Ok. Bueno, creo que mi comentario igual sería más corto que el tuyo. Evil, no se burle. Porque es cierto. Sorry, not sorry. Que eso se me hace bien chido porque al final de cuentas terminan siendo más desinteresados, más honestos en sus acciones, porque en el budismo obra bien porque debes de obrar bien y pues quién sabe qué va a pasar, quién sabe si te vas a ir al cielo, si es que existe cielo, o quién sabe lo que te va a pasar. Entonces, obras bien por el corazón de obrar bien. Y el cristiano, al final de cuentas, termina obrando bien por el propio beneficio egoísta. Obro bien porque entonces me va a ir bien, obro bien porque me voy a ir al cielo, obro bien porque Dios me va a querer más, y termina siendo una acción que, aunque la acción es buena, la intención es egoísta. Entonces, correcto. A mí eso se me hace muy chido. Pero también para aclarar, o sea, eso definitivamente son enseñanzas hechas pedazos, o sea, el cristianismo de fijo. Claro. O sea, se enseña eso, desgraciadamente, en la mayoría de las iglesias y más que nada en mi experiencia en las iglesias hispanas, o sea, muchos enseñan eso, pero en realidad Jesús siempre ha enseñado que no son por tus obras, o sea, no es nada que nosotros podríamos hacer realmente que nos gane el cielo, o sea. Sí, fíjate que estaba platicando con un amigo que de verdad deberían de tener aquí, no sé por qué Andrés no lo ha invitado, César Soto. Y platicaba con él. Me intimida, César. Hacía sí. Lo que usted no me intimida, César me intimida. Bueno. A mí me intimida todo. Madre, de verdad debería traerlo, madre. Siento que me están esperando en una alberca para bautizarme. ¿Qué tipo de cerveza quieres en el agua, güey? La vamos a... Victoria en Clamato, porfa. Chingo. Vamos a convertir el agua en vino después del bautizo, no te preocupes.
Hacía la observación de un comentario de Jesús cuando está diciendo el que se exalta será humillado y el que se humilla será exaltado. El que haga las cosas en lo secreto será exaltado en público. El que ora en lo secreto será exaltado en público. Y no, ahorita recuerdo bien el verso. Y estaba haciendo el comentario que en los escritos más antiguos, esa última frase de será exaltado en público no existe. O sea, Jesús nunca tuvo la intención de decirles si oras o si actúas bien en lo secreto, serás exaltado en lo público. Porque al final terminaba siendo lo mismo que los religiosos del tiempo, que los escribas, los fariseos ya estaban haciendo, anhelar ser exaltados en público. Entonces, ¿por qué les estaría dando la opción a los demás de repetir la misma acción egoísta, el anhelar ser exaltado en público? Igual él se los explicaría mejor, por eso lo deben invitar, pero eso nos habla de que realmente muchas veces no estamos viviendo un cristianismo real, sino estamos viviendo un cristianismo más egocéntrico, más pensando en nosotros, en nuestro beneficio y en lo que nosotros podemos sacar de Dios y de los demás. Yo creo que en la base, en lo más profundo de ese pensamiento, yo creo que Dios lo hizo así porque el único que no puedes tú hacer pendejo es a Dios. Entonces, cuando tú, eres la persona que eres y Dios te exalta en lo público, cuando lo has hecho toda tu vida sin que nadie te mire, el que sabe tu corazón es Dios. O sea, si tú lo haces ya para ser exaltado, por ser quien quieres hacer o así como lo que estás explicando, yo creo que al fin de todo Dios es el que sabe tu corazón, y al fin de todo, ya cuando moramos y todo ya esté acabado y finalizado, el único que le va a importar eso va a ser a Dios. O sea, y es la última plática, como por decir, ya cuando estemos en el cielo o el final que nos vamos a ganar. O sea, estar cara a cara o pie a pie con Dios y explicar tu pendejada que hiciste haciéndote querer ser exaltado. Y todo tiene que ver con la actitud de uno. De hecho, ¿qué irá a decir Dios cuando? ¿Qué diría Dios cuando nos pida explicación? Será te va a decir, ven, no mames. No mames, güey. O sea, ya, neta, te va a decir, ¿lo pensaste bien, güey? O no mames, te va a decir. Sí, güey. Le va a decir, venta para el cielo, güey, no mames. Se me pasó la mano de pendejo, güey. Sí, güey. Y ok, aquí es algo que yo quería entonces, no puedo creer que vaya a decir esto, pero quiero debatir a Alejandro, porque me parece muy interesante que él haya dicho que... ¿No puedes creer que vas a debatir? No, pero es que a mí no me gusta debatir invitados en este tipo de temas. Esa es la cosa. Bueno, Andrés Calle se lo hice. No me invitaron para debatir, pero ni pedo, yo me la aviento. A ver. Yo tengo un amigo que se llama Daniel. Le decimos el desconocido. Y una de las cosas que yo le comentaba a él cuando le dije que íbamos a hacer el episodio del budismo, es que él me decía que es muy interesante, pero gracias al budismo fue que él se hizo cristiano, porque una de las cosas que a él le gustó muchísimo es el hecho de que hay una conexión mental espiritual con una visión específica de tratar de encontrar un centro para que usted pueda no solamente vivir una vida plena físicamente, solo viviendo, sino tener conciencia del por qué estamos viviendo, de crear esta conciencia básicamente espiritual. Y una de las cosas que él me decía es, esto a mí me hace falta del budismo, y yo desearía que el cristianismo tuviera algo más parecido, porque la verdad es que el cristianismo a veces se siente un poquito blando. Aquí, digamos, yo tengo que darle honor al que se merece el honor. Yesaya de Armadillo me pasó por adelantado el episodio de esta serie que él estaba haciendo de Anti-Reino, y estábamos hablando específicamente, él estaba hablando específicamente acerca de ser consciente de todo, y una de las cosas, y Jonas es testigo porque esto fue un debate que teníamos en el grupo con respecto a lo que él decía, que todos somos culpables de no ser conscientes y de no valorar el dolor o el sufrimiento ajeno, pero en todo tipo de cosas. Por ejemplo, el hecho de que
compramos celulares que los están haciendo niños en países pobres que están ganando una miseria y esos niños son relativamente esclavos. O sea, si nosotros realmente somos conscientes en todo, o sea, nosotros podríamos no solamente cambiar nuestro estilo de vida, podríamos cambiar el estilo de vida de nuestra familia o de las personas que queremos. O sea, esa conciencia no solamente es personal, porque en el momento que usted empieza a ser consciente del sufrimiento de todas las personas, la única acción que usted puede hacer es reaccionar en contra de eso. En ese caso, digamos, yo entiendo, la historia de Buda es un poco interesante y hay muchas versiones de la historia de Buda, pero a mí me gusta mucho esta historia donde cuando Buda nace, a él se le profetizan dos cosas. Él va a ser o un líder espiritual o va a ser uno de los reyes más importantes del mundo. Y en esa profecía como que se explica que él va a ser un líder espiritual si él ve el sufrimiento de la gente. Entonces los papás que eran reyes lo cubren y le limpian todo el sufrimiento. Entonces él crece en una infancia perfecta hasta que a él le toca salir del reino y experimentar el sufrimiento por primera vez como a sus 12, 14 años, lo cual hace que él no pueda soportarlo y él dice, yo tengo que hacer algo porque si el mundo está sufriendo, yo no, simple y sencillamente yo no puedo quedarme con los brazos cruzados. Entonces ahí es donde él decide irse, hacerse monje, meditar para tratar de encontrar paz interna, para tratar de hacer algo, hacer un cambio, y no lo logra, y después se da cuenta como que meditando, solo meditando, o sea, tiene que ser una unión de dos cosas. Tiene que ser el hecho de usted encontrarse a usted mismo, pero también el hecho de actuar, que aquí es una diferencia con el cristianismo, porque el cristianismo es mucho de gracia, es mucho de usted no tiene que hacer porque usted, o sea, Dios ya hizo todo por usted, ya Jesús murió por usted, etcétera. Pero no podemos budismo, pagar nosotros la deuda. Sí, correcto. El budismo es al revés, es usted tiene que tomar acción, pero es que esta acción no es mala tampoco. O sea, usted a huevo tiene que ser una buena persona, a huevo usted tiene que ser pacifista, a huevo usted tiene que luchar todos los días contra este mal, que es algo también, digamos, que a mí me molesta mucho con el cristianismo, porque yo siento que el cristianismo le encanta quitarle la importancia al mal del humano y echárselo la culpa a Satanás. Hay un paralelo muy interesante entre Buda y Jesús también, que es que los dos meditan por mucho tiempo a solas y los dos se ven enfrentados. Uno, Buda es por el demonio Mara y Jesús por Satanás. Pero lo interesante de esto es que yo aquí tal vez voy a cambiar de tema un poco, pero es algo que yo he tenido muchas ganas de decir porque es algo que he debatido muchas veces ya adentro del grupo y con amigos. O sea, a la gente le encanta afirmar la existencia de Satanás porque Jesús vio a Satanás en el desierto. Pero si Jesús estaba solo en el desierto, ¿cómo rayos sabemos que Jesús realmente vio a Satanás? O sea, ¿había alguien con él que estaba escribiendo todo lo que...? No. O sea, la única razón que sabemos que Jesús se enfrentó a Satanás es porque Jesús llegó a contar la historia a sus discípulos. Pero si sabemos un poquito del carácter de Jesús, a Jesús le encantaba utilizar parábolas. Entonces, ¿por qué él no va a explicarlo de un modo más parabólico? Yo sé que esa palabra no existe, pero es la que se me vino a la cabeza. ¿Por qué no lo va a explicar de un modo diferente? Pero digamos, es exactamente lo mismo. Satanás lo tienta y le ofrece todas esas cosas. ¿No es lo que nos pasa a cada uno de nosotros todos los días? O sea, no todos los días nosotros tenemos que estar viendo no adulterar, no fornicar, no robar, no mentir, no ser vagos. O sea, es algo que todos nosotros lidiamos todos los días. Por eso es que yo siempre digo, esta idea del Satán que yo creo, aunque a veces a mí me gusta decir que un Satanás personificado no existe y la gente se asusta, la idea del Satán que yo tengo, y tal vez podríamos hacer un episodio en el futuro de esto, para mí es peor. Porque lo que sucede es, si usted no toma la responsabilidad de sus hechos y se lo echa a un ser externo, a un tercero, entonces usted no tiene tampoco que arreglar el problema. Es extremadamente cómodo que que podamos echarle la culpa a un Satanás. Y el budismo hace eso, por el contrario, en mi opinión, lo hace muy bien. Y es el hecho de que responsabiliza a las personas que usted tiene que ser dueño no solo de sus actos, sino de sus pensamientos, sino de sus deseos y de controlar los deseos.
porque digamos, una de las cosas que Buda habla, y ya me voy a callar ahorita para que Alejandro me diga si sí o si no, los 4 fundamentos, para que vean que Jonas tenía razón. Yo lo que estoy esperando es saber qué tengo que debatir. Exacto. Yo creo que nada. No, yo creo que nada. O sea, estoy de acuerdo contigo. Una de las cosas él solo. que Buda hace es decir, digamos, las 4 verdades nobles. Que es que, digamos, el sufrimiento viene acerca... El sufrimiento es parte fundamental de la vida. Eso es la parte 1. La parte 2 es que el sufrimiento viene porque uno tiene deseos y cravings. ¿Cómo se dice cravings? Antojos, sí. Antojitos. La parte 3 Taquitos, es que el goal no es sobrepasar esos deseos. No es, digamos, por ejemplo, Jonas. El goal de Jonas no es, en vez de querer 100 armas de fuego, querer solo 3. No es sobrepasarlos, sino es cambiarlos. Que mi cambio sea que que ese deseo no sea menos, sino que deje de existir completamente. Y ya el último 4 es, con eso ya, digamos, en el momento que yo puedo cambiar las cosas que deseo, cambio yo completamente y ya puedo tener el camino directo al nirvana. La verdad del sufrimiento, las causas del sufrimiento y el fin del sufrimiento para obtener la verdad básicamente son los 4 pasos nobles del budismo. Pero, ok, las 4 entonces, verdades nobles. El cristianismo tiene algo que le dicen a usted, si usted se porta bien, va al cielo, pero el budismo no. A mí me enoja mucho esta idea que los cristianos prediquen tanto de que nos valga madre el presente porque el futuro es lo bueno. Entonces hacemos un despiche y un desmadre del presente. El budismo nos enfrenta a tener que cuidar el presente, cuidar el mundo, cuidar a la gente, cuidar las relaciones, que eso es algo que el cristianismo no ha predicado por cierto tiempo. En este caso, yo prefiero el budismo que el cristianismo 100 veces. Pues adelante, bienvenido. Físicamente ya estás a la mitad de Buda, güey. I know, for real. Lo que yo quiero saber es por qué piensas que el cristianismo no quiere nada que ver con lo presente. Porque... Hablemos no del cristianismo en general, sino de cómo las iglesias cristianas y la institución ha estado enseñando todo desde hace 200 años. Que yo siento que este podcast existe para criticar esas enseñanzas erróneas que son muy nuevas. No es lo que Jesús predicó, es lo que la iglesia predica. Esas son mis quejas siempre. Es el escapismo de lo que también Rick Santiago tiene una serie de episodios muy interesantes respecto a esto, que se empezó a enseñar, viene de una corriente filosófica, no recuerdo si es Platón o quién es, que habla del escapar al mundo de las ideas, donde todo va a ser feliz y bonito, y es esta misma idea del cristiano, ¿no? Que la adoptó el cristianismo en siglos después de la muerte de los apóstoles. Lo mismo, ¿no? El querer escapar. Y más adelante empezó la onda del arrebatamiento. Ya hace unos, no sé cuántos como años, 200 años. 200 años. Sí. Empezó esta teología del arrebatamiento, donde lo que estamos esperando es que Cristo venga y nos lleve a un lugar donde no hay tristeza, no hay dolor, no tienes que trabajar, no tienes que esforzarte, no tienes que hacer nada más que disfrutar tu casa llena de calles de oro, ¿no? Que nos saque de esta porquería de lugares. Es lo que relativamente la iglesia predica en este momento. Claro. Entonces, no estudio porque Cristo, y esto es real, lo he escuchado en persona, no en historia, en persona. No voy a estudiar porque Cristo ya viene. Ya ¿para qué gasto 5 o 6 años de mi vida estudiando una carrera universitaria si Cristo ya viene? Y para mí era, bro, llevan diciendo que Cristo viene desde el siglo I. No manches. Sí, los apóstoles se murieron creyendo que ellos iban a ver a Jesús de nuevo. Sí. Y diría Sam Niembro, mala teología, ¿no? Ese es el asunto. El nuevo cristianismo predica
este lugar es una porquería, Jesús viene a sacarnos de aquí, pero ¿qué predica Jesús? El reino de Dios está aquí, expandámoslo. O sea, sí, ¿qué es esa fucking contradicción, man? Realidad. O sea, eso para mí es una vergüenza. O sea, eso es una ignorancia increíble de las palabras de Jesús por adoptar una teología conveniente y basada en miedo. La mala enseñanza del dispensianismo nos ha hecho mucho daño, 100%. Sí, digo, yo ahí nada más puedo agregar un comentario. De hecho, ni siquiera puedo debatir nada porque, pues, gracias a ustedes estamos poniendo en alto ahorita la filosofía budista y se los agradezco. Pero el único comentario que yo les puedo hacer es con respecto a lo que ustedes dicen. Obviamente es complejo porque, por ejemplo, ustedes enseñan a sus hijos y a ustedes los enseñaron desde niños y a sus papás los enseñaron también desde niños. Una doctrina católica, cristiana, no sé cómo lo quieran llamar, porque no sé realmente sus raíces de cada quien. Y esa enseñanza de niños es la parte pesada. ¿Tú cómo le enseñas a un niño, en este caso del budismo, que él tiene que hacer bien desinteresadamente, cuando realmente nosotros sabemos que una de las formas más fáciles de enseñar a un niño es con la premiación, con el ganar algo? O sea, no sé, te comes toda tu comida, hay postre. Si obras bien y no le pegas a tu hermano, te vas a ir al cielo. O sea, esa es la parte que creo que el cristianismo y el catolicismo, pues, en general, han tenido que adoptar como medidas de convencionalidad, o sea, convenientes para poder predicarla desde niños y evitar que en su momento dado nosotros tomemos una decisión que tal vez no sea tan buena para nuestra familia. ¿Sí me explico? Sí, entiendo. Y yo voy a decir que en mi caso yo tengo 3 hijos. Ajá. Y a mi mayor tiene 11 años y yo estoy trabajando fuertemente para no enseñar eso. Digamos, en este caso, yo no enseño que él no tiene que mentir porque se va a ir al infierno. Yo le enseño que él no tiene que mentir porque la confianza es algo muy importante. Y entre más mienta, la gente menos lo va a decir la verdad. Esa es la diferencia. Correcto. Pero el asunto es esto. Usted tiene toda la razón. Mencionar el infierno es lo más fácil. Es menos trabajo para mí como padre. El trabajo más pesado es tener que explicar todo el proceso real. Pero en ese caso, digamos, ahí... Aquí, digamos, yo pienso que yo estoy siendo un buen budista. ¿Verdad? Qué vacilón. Porque yo estoy tratando de ser consciente 100%, digamos, de los efectos de mi palabra acerca de mi hijo, y mi decisión es no darle la respuesta fácil, conveniente, sino mejor voy a hacer el esfuerzo de darle la respuesta más difícil, pero que realmente es la verdadera. Es parte de, creo. Y al final de cuentas, esa es una de las partes de la conciencia de las que habla el budismo. Digo, no como tal. Ahora, yo no sé si ustedes se consideran buenos cristianos o malos cristianos. Yo no me considero un buen budista porque no sigo todas las prácticas de Bodhisattva. Yo creo que no has escuchado nuestro show suficiente ya. Sí, no, exacto. No, Aquí el único buen cristiano es Jonas. Oye, pones mucha carga en mi espalda. Jonas es el único que tiene un podcast súper cristiano. Sí, porque Jonas dice no manches, y nosotros decimos no manches, pues. A veces. Finalmente yo no me considero un buen practicante de la filosofía al 100%, pero lo que sí me queda como enseñanza dentro de la conciencia, y más allá de la conciencia de lo que tú le vayas a enseñar a tus hijos o lo que cualquier persona quiera predicar, más allá de si son católicos, cristianos, budistas, islamistas, es la conciencia de la vida, del hoy, del presente. Normalmente nosotros meditamos en 3 cosas o en 4. Está meditar en la conciencia, literal, que es ser consciente de que eres consciente. Ajá. Meditamos en el amor, meditamos en la compasión y meditamos en la bondad. Se me hace interesante compartirles esto porque más allá de que si yo todavía no tengo la tarea de educar a un hijo, ni tengo la tarea de educar a gente o de compartirles al 100% como mi parte, pero siento que es importante que tú seas consciente, como tú lo mencionas, de que si tú los vas a convidar de tu religión y los vas a invitar a que en su momento dado ellos tomen su decisión y lo hagan conscientes y fervientes, los enseñes y les des las explicaciones reales de las cosas, y que no les digas que mentir es malo, sino que más bien decir la verdad es bueno. Que no les enseñes que matar es malo, sino que
que la vida es buena, que apreciar la vida es buena. Correcto. O sea, no irte por el camino de lo negativo, sino irte por el camino de lo positivo. Y al final de cuentas es eso. Y lo pongo en ejemplos muy, muy básicos. Cuando tú eres consciente, ¿cuántos de nosotros, y digan honestamente, agarramos el celular cuando vamos manejando? A veces. Maldita sea. Depende. Si estoy en una parada, en una luz roja. Evil, yo creo que usted es la que más pasa pegada al celular. Porque usted a veces está grabando, manejando historias. Exacto. No. Bueno. Esto no es cierto. Estoy parada cuando estoy grabando. Finalmente, luego nos enojamos porque nos pitan y en realidad esa es la parte de la práctica del Bodhisattva. Si nosotros estuviéramos conscientes en la acción que estamos realizando concretamente, no deberíamos estar en un celular mientras manejamos. Y luego nos pitan y nos hacen sonar el claxon y nos enojamos, no, pues ¿qué traes, cabrón? ¿No? Y empieza. Y entonces, ese es el problema de la conciencia. Mientras nosotros seamos conscientes de nuestras acciones, es muy difícil que nos encontremos con un problema con alguien más. Y otra parte importante de la meditación es, cuando tú meditas, el primer favor que le haces al mundo es que te desconectas del mundo. O sea, el mejor favor que le puedes hacer a una persona es desaparecer, no estar con ella. Ignorarla, ghosting. Desaparecer. Es desconectarte de Facebook a la chingada. Exactamente, de Instagram y de todo. Esa es una de las cosas que nos dice el budismo. O sea, una de las cosas que mejor puedes hacer es darles tu ausencia a las personas. Porque no las vas a molestar, porque no eres una carga, porque es bondad hacerlo. O sea, es una bondad no regalarles tu presencia. Pero al mismo tiempo luego habla del amor, y obviamente en el amor pues a ver, sí se interviene la parte bilateral, pues. Entonces, no hay que olvidar que la meditación es eso, que la práctica budista no habla del cielo, del infierno. Habla de la reencarnación, sí, del renacimiento, porque la reencarnación es un tema más hinduista, el renacimiento, que vamos a renacer y que pasamos por muchas vidas, por el Dharma, por el Bodhisattva, por un montón de cosas que ahorita, la verdad, como te digo, soy muy mal budista. Todo ese tipo de cosas las he leído alguna vez, pero no me las sé así de pe a pa. Finalmente yo creo que eso es lo importante. Y lo que me gustó de este podcast es que no me pusieron a debatir finalmente, nada más a dar mi opinión. Yo creí. No, pues por eso soy budista, porque me alejo de la gente y por eso estoy soltera. Eso es muy bien. Eso se llama ser mamón. Por dentro está llorando vivos, no se preocupen. Pero me quedé pensando un poquito. Uno de los puntos era encontrar las similitudes. Sí, yo tengo más. Me quedé pensando sobre el traer el ser conscientes, que eso me encanta y honestamente es algo que he estado intentando practicar, sobre todo cuando estoy con mi esposa, no estar en el teléfono, sino estar presente con ella, etcétera. Pero está esta historia que contó Jesús del cuate, no la voy a contar completa para no tomar mucho tiempo, del cuate que el rey le perdona una deuda y después él va y no perdona una deuda menor y ya hace que metan al tercero a la cárcel y después el rey se enoja con el que primeramente le había perdonado la deuda porque le dice, oye, yo te perdoné a ti una deuda muy grande y ¿por qué tú no pudiste perdonarle una deuda menor a tu amigo, a tu hermano? Y lo termina metiendo a la cárcel a él también. Y me hace pensar, ¿qué pasa si lo que Jesús, una de las cosas que Jesús intentaba enseñar era el ser conscientes de lo que se nos ha perdonado y se nos ha dado? Soy consciente que fui perdonado de todo lo que he hecho, entonces encuentro gracia para perdonar a los que están a mi lado, ¿no? O sea, si soy consciente
de el amor que se me ha dado, entonces yo también puedo dar amor. Si soy consciente de la paciencia que Dios tiene con nosotros, entonces yo también puedo ser paciente. No es ser consciente del valor de la vida, el valor que Dios nos ha dado, entonces le tengo mayor valor a la vida y a todos los seres humanos y a la creación también, porque al final de cuentas es creación también. Y soy consciente de que todos somos creación de Dios, incluso los animales, también las plantas, también el planeta donde vivimos. Entonces mis acciones van a ser completamente diferentes. Vieras que eso me recuerda mucho de... A mí me gusta escuchar mucho a un predicador que se llama T.D. Jakes, y una cosa que él decía que en inglés se dice "some things can't be taught, they have to be caught", y eso me explica, en español se podría traducir a: hay unas cosas en la vida que no se pueden ser enseñadas, tienen que ser captadas. Y tal como en el budismo, yo creo, y tal como en el cristianismo, a veces Dios, yo creo, nos espera en un momento de nuestra vida donde se nos prende el pinche foco y decimos, oh, el aha moment. Sí, y yo creo que mucha gente batalla con llegar a ese punto. El epiphany, mucha gente batalla con llegar a un punto donde ven la vida de un modo diferente, entienden a Dios de un modo diferente, miran a sus amigos, al valor del tiempo, las amistades que tienes. O sea, hay una razón por cual todo pasa de cierta manera. O sea, yo he aprendido estando acá en Phoenix, ahora que me fui lejos de todos mis amigos y mi familia en California, que ahora teniendo a esa gente más lejos, como que uno los aprecia más, aunque puedo manejar 4 o 5 horas a llegar a ellos, pero estando ellos más lejos, yo he aprendido a apreciarlos más, menos Andy. Se lo dije, cabrón, que no se fuera. Pero ha sido bueno estar aquí. La soledad es buena a veces. Y cuando llegue a visitar, no nos avisa que está en California. Exacto. Nope. Jodido. Una de las cosas interesantísimas del budismo y del cristianismo es que a los dos, a Jesús y a Siddhartha, le encantaban hablar en parábolas. Y parece que en el judaísmo no era algo muy nuevo, pero como que Jesús lo lleva como a otro extremo. Pero Siddhartha, por ejemplo, digamos, del budismo, hay montonones de parábolas que son súper bellísimas. O sea, son cosas interesantísimas, cosas que realmente a uno lo iluminan un montón. Como por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado la parábola del elefante, que llevan un elefante a una ciudad, a un pueblito donde hay muchos ciegos, y ponen a los ciegos a tocar el elefante para que expliquen cómo es un elefante. Y uno viene y toca una pata, y otro le toca la trompa, y otro le toca la cola, y otro le toca la panza. Entonces el que le toca la pata dice, oh, los elefantes son como un árbol, como un tronco grande. Pero el que le toca la trompa dice, oh, es como una culebra. Y el que le toca la cola dice, oh, es como una matica que tiene como hojitas al final. Y digamos, esta es una de las parábolas más interesantísimas del mundo, porque el hecho, digamos, de usted no tener la foto completa, usted nunca va a poder explicar las cosas completas. Alejandro, ¿sabe usted así parábolas chivisísimas que sean budistas, algo con que tal vez nos pueda dejar extra iluminado? Extra iluminado. No sé parábolas así que digas que dejan extra iluminación, pero les puedo platicar una de las que me gustan mucho. Dale. Una de las que me gustan más, que es la de Buda cuando va a meditar al lago. Decían por ahí que una vez los discípulos de Buda le preguntaron, oye, ¿podemos ir a meditar al lago? Y Buda contesta, sí, vamos. Llegan al lago y los discípulos le dicen, oye, Buda, sabes que no nos podemos concentrar, hay muchos mosquitos. Se pusieron a meditar y pasa eso, ¿no? Que le dicen, oye, Buda, no nos podemos meditar, hay muchos mosquitos. Y Buda les dice, bueno, pues ustedes fueron los que querían venir aquí, ¿no? Y ellos le contestan, sí, pero pues la verdad no nos podemos concentrar. Y le dice, bueno, si quieren vámonos aquí arriba, hay una cueva en el cerro, vamos para allá y ahí si quieren podemos meditar. Y se encuentran que en la cueva llegan y hay casi el doble de mosquitos porque pues era agua encerrada, ¿no? Y le dicen al Buda, oye, Buda, pues no friegues, ¿cómo crees que aquí vamos a poder meditar si te dijimos en el lago que no podíamos meditar con la cantidad de mosquitos y nos traes a donde hay más mosquitos? Y le dice, pues miren, los traje aquí precisamente sabiendo que había más mosquitos, porque si pueden meditar con esta cantidad de mosquitos, cuando vayamos al lago,
ya no va a ser nada para ustedes y entonces habrán encontrado el camino. Interesante. Esa es la enseñanza del Buda, que es nada es suficientemente difícil como para no poder resolverlo con meditación, pues, con conciencia. Sí, oyéndose a lo más complicado, es vacilón, porque yo aprendí a manejar en carro de marchas. Entonces, cuando me pasé a automático fue facilísimo. Mi esposa aprendió en automático y para manejar de marchas fue muy complicado. Hubiera sido más fácil si empezábamos con el difícil, para que ya lo fácil no sea fácil, pues, hacer el cambio. Diga, nada que ver. No, pues sí, yo creo que ya encontraste la iluminación con esas parábolas que me iluminaste, men. Oh, sí. Bueno, finalmente era una de las enseñanzas, y así como tiene bastantes. Y bueno, no solo el Buda, porque hay varias, también hay los libros son como también como ustedes en el tema de la Biblia, que hay Nuevo Testamento, Viejo Testamento. O sea, hay enseñanzas del Buda, hay enseñanzas de los sabios que vivieron después del Buda, las enseñanzas sobre las cuales se guió el Buda para eso es un actuar, pues. Entonces, esa es la parte. Hay varias, hay muchísimas. Yo quiero contar quiero contar una parábola que leí que me gustó mucho, que es budista también. La cosa fue que un hombre tenía un hijo y vivían en un pueblito. Y el hombre se fue durante el día a hacer un mandado y llegaron personas como los enemigos del pueblo y mataron, incendiaron las casas y se robaron un montón de gente y quemaron a muchas personas. Cuando el señor llega, él ve a un niño quemado, pero como está todo quemado, él no lo reconoce y él cree que es el hijo. Entonces él va y ¿cómo es que se llama? Lo crema y entonces se deja las cenizas y el hombre sufre por mucho tiempo. La cosa fue que al hijo nunca lo mataron, al hijo se lo llevaron esclavo y el hijo logra escapar. Cuando el hijo llega a la casa y empieza a tocar la puerta, el papá está abrazando las cenizas del hijo que él creía que estaba muerto. Y el hijo le dice, papá, ábreme. Y entonces el papá creía que era otro de los muchachos del pueblo que lo estaba molestando y le dijo, lárguese, yo sé que mi hijo está muerto. Y no quiso abrir la puerta. Entonces el hijo se va y nunca más lo vuelve a ver. Y la moraleja, digamos, de la enseñanza es que hay veces que nos aferramos tanto a cosas que por estar aferrados tanto a algo perdemos la oportunidad de algo mejor o de entender tal vez la verdad o no sé, de alguna sorpresa que nos pueda dar el mundo. Qué triste, man, esa moraleja, man. ¿Verdad? Es triste, pero está interesante. Yeah. Buenísimo. Man, Alejandro, muchísimas gracias, man, por haber aceptado la invitación. Yo honestamente creo que hemos aprendido un montón, ¿no? Gracias por tenernos paciencia y sí, no sé qué más decir. Ayúdenme. Por aceptar la invitación. Tiempo, es mi trabajo como budista tener paciencia. Como buen budista. No, si hubiera sido otro, te hubiera mandado la chingada ya a ratos. O sea, gracias si te pasas de a lanza, Dios Andy, que era y budista. nos quedamos otra media. Si te pasas de lanza, güey, y nos quedamos otra media hora, se queda otra media hora, güey. Oh, yo me quedo. O sea, honestamente sí, pero prefiero no. Yo creo que... Oye, te dimos mucho trabajo como budista ya. Ya cumpliste la cuota de la semana con la paciencia que nos tuviste. Ya chingaste, güey, ahora sí. Ya chingué. Una pregunta antes que te vayas. Las que quieran. ¿Eres vegano? ¿Es that how you say it? ¿Vegan? No. Esa es una parte interesante. Nosotros, como budistas, se supone que tenemos la obligación de proteger la vida y a todos los seres sintientes. Y entre pero ellos, la carne pues, están, es tan rica, dice. No, yo tengo un restaurante de carnes. Sí, nos estaba diciendo. Valiendo madre, güey. Entonces, nosotros tenemos el deber de proteger a todos los seres sintientes, pero tenemos el deber de vivir la preciosa vida humana, así se le llama budistamente. Y si es escoger entre respetar a los animales sintientes o no comer carne, pues mejor comemos carne. No, de hecho, inclusive los budistas no se autodenominan veganos, se autodenominan conscientes, y pues una parte de la conciencia es decir, si hay algo más que comer antes que la carne, pues hay que comer lo que está antes porque no siente. Y los animales sí, pero en realidad hay platillos que incluyen carne
cuando es necesario, pues, o sea, un budista no se va a limitar a dejar de comer carne nada más porque no hay. Entonces yo no creo que vas a ver un budista llegar a pedir una parrillada, valiendo madre. No, boludo, no vas a encontrar a nadie. No, de verdad es una parte difícil. Yo creo que ese es uno de los pequeños dilemas que yo tengo, pero al mismo tiempo pues trato de honrar mi profesión también, y lo hago pues entregándole a cada persona que come lo mejor que le puedo otorgar de la vida que quité, ¿no? O sea, bueno, yo no la quité, pues, pero yo la estoy comercializando. Entonces, de lo que yo estoy comercializando se quitó una vida, y trato de hacer mi mejor esfuerzo para entregárselo bien al cliente, ¿no? Por eso es tan buena tu carne. Pues dicen. Alejandro, ya para terminar, ¿qué le gustaría decirnos, comentar, algo así? Tenga la libertad de decir lo que le dé la gana. Pues nada, yo la verdad fíjate que sí me emocioné mucho cuando me invitaron al episodio. Nunca había participado en un podcast. Al mismo tiempo no soy muy abierto en mi religión. No es como que todo el mundo que me conoce diga Alex es budista, ¿no? Yo no es algo que trato de ocultar, pero no lo trato de presumir. O sea, no, el que lo tiene que saber lo sabe, y el que no lo tiene que saber no lo sabe. Es más, te aseguro que si alguno de mis amigos escuchan este podcast, pues o este episodio específicamente, van a decir, cabrón, ¿eres budista? Y está bien, no pasa nada, o sea, no tengo broncas. Entonces se me hizo padre que Jonás me considerara como el invitado budista, para que ustedes pudieran pues tener algún tipo de punto de comparación para sus valores como iglesia, para sus valores como personas. Espero haberles servido lo más que haya podido. Si siguen teniendo dudas después de esto, podemos hacer la cantidad de podcast y transmisiones y lo que quieran. Sería genial. Los exhorto, los invito a que, igual que ustedes, como ya se documentaron, que quedé muy sorprendido por el nivel de documentación que tienen, los exhorto a que se sigan cultivando en ese aspecto. Entiendo que, o más bien es un sentimiento, siento que ustedes entienden muy bien lo que es el cristianismo, cómo funciona, lo predican, lo hacen parte de su vida. Los felicito por eso. Y se me hace muy atrevido y muy bonito de ustedes que hayan tenido la oportunidad de decir, ¿por qué quedarme con lo que sé y no pensar en ser mejor persona? Porque al final de cuentas eso se trata, ¿no? O sea, tú podrás ser el mejor budista del mundo o el mejor cristiano del mundo, pero si no eres una buena persona, pues no sirve de nada. Entonces, usted, pues puede que sean excelentes cristianos, pero lo que me convence de que son buenas personas es que se tratan de salir del margen, de salir de la línea y de investigar y de decir, bueno, no porque alguien me lo haya dicho o porque incluso yo haya tomado la decisión de ser cristiano, me quedo con esto. Sé que hay más, sé que puedo investigar, sé que puedo documentarme, y eso es algo que yo les tengo que aplaudir, y les agradezco que haya sido yo parte de por lo menos este episodio, y dejar un poquito sembrada la enseñanza o la esperanza de que no los invito a que sean budistas, porque la verdad es una friega. No quiero que sean veganos. Matas a Andrés, güey, lo matas. No los invito a que sigan el camino del bodhisattva. No los invito a que dejen de creer en lo que ustedes creen, porque a final de cuentas yo soy una persona que cree que no hay nada mejor que ser una buena persona, y si ustedes el camino del cristianismo los hace buenas personas, yo creo que ya le ganaron 10 puntos a la vida. O sea, siento que esa es la parte bonita. A mí me tomó una decisión completamente difícil en la vida, que fue cambiar de religión para llegar a intentar serlo, ¿no? Y ustedes, pues creo que estoy hablando con una serie de personas que en su finalidad, en su fondo, son excelentes personas, y estoy muy agradecido por la invitación, les reitero. Gracias, Alejandro. Yo quiero que quede claro que no le pagamos a Alejandro para hablar bien de nosotros. Aún. Jonas, ¿qué quiere decir? Lo que sí costó fue que Andrés dijo que amaba a Trump. Y eso pago fue exagerado. Desgracia. Sí. Ese fue el costo más tonto que he escuchado en mi vida, porque fácil me pudieron haber dicho, oye, güey, baile, y yo le caía. No había necesidad. Wow, Andrés. Sí. Wow. Yo es que no sabía y ocupaba que Jonas supiera que yo estaba hablando en serio. Eso es como cuando puedes pagar la multa al 50% y la pagas completa, o sea. Jonas, mae, ¿qué quiere decirnos, weón? No, pues, como siempre, me siento muy, muy feliz de
de la invitación, de que no solo invitaste a Alejandro, sino que me invitaste a mí también. Y la verdad, siempre yo me siento como el arrimado, ¿eh? No, yo soy el arrimado. Tú eres la estrella, amigo. El arrimado es Jonas. Yo me siento como el arrimado porque soy el amigo del amigo, güey. Como en la peda que... No. Yo vas a un compa y ese compa Nada yo, que ver. como otros 3, yo soy de esos 3. O sea, si hay alguien que yo no quería en el episodio era Jonas. Pero no me quedo ver. Mentiras. Porque yo sabías me siento... que él iba a decir que hablas mucho, Andrés. Es que yo me siento muy feliz de que gracias a este episodio tengo un sticker increíble de Andrés, que cada que dice algo yo lo mando, diciendo la imagen de Andrés diciendo que ama a Donald Trump y me siento muy feliz por eso. Mi problema es Jonas conmigo es una persona, pero Jonas con Evil y conmigo es otra persona. O sea, Evil es de... ¿Qué? Sí, Evil, usted convierte a todas las personas en anti-Andreses. Ese es mi problema grande. Anti-Andreses. Anti-Andreses. Yo solo estoy con Jonas, que él dijo que solo tenía 10 minutos y ya pasaron 25. Ok, Evil, diga algo bonito para terminar. Es solo lo que estoy diciendo. That's it, ok, Tony. Bueno, muchas gracias, muchachos, por prestarnos su atención y sus historias y sus experiencias, y ha sido siempre una cosa muy interesante para nosotros, siempre aprender de nuevas cosas. Y mi último pensamiento fue de la historia que estaba platicando Andrés, de los ciegos que estaban tocando las diferentes partes del elefante. Mi único pensamiento era que pobrecito el güey que estaba tocándole los huevos al elefante. ¿Qué es lo que iba a descubrir? ¿Qué va a descubrir? O sea, ¿qué te va a decir, güey? No sé, a ver, los huevos del elefante. Wow. Yo sabía que iba a ir por ahí. Cierras los ojos. Wow. Ay, cabrón. Están cabrones pues, ustedes, no, neta. Ya te las echaste. Bueno, pues si quieren escuchar... Si quieren escuchar un podcast cristiano de verdad y no lleno de herejías, los invito a escuchar Eco, el podcast. Amén. Ahí los espero. No como conciencia. Si se quieren ir de conciencia a un show cristiano. Sí. Ya les cansó estos personajes diciendo groserías. Estos güeyes. Entonces, en Eco no decimos groserías. Y si quieren saber un poquito más de cristianismo, escuchen en mi podcast. No, yo no tengo nada. Yo lo único que quiero decir es que Leo, el episodio de Leo de hoy dijo mierda. Entonces, realmente somos de mala influencia. Tú eres la mala influencia. No manches. Sí. Ustedes son. A mí una vez me llegó, y Andrés se lo mandé, me llegó un mensaje en Instagram diciendo que juntarme con conciencia era de mala influencia. Es true story. Estos de conciencia te están siendo una mala influencia. Y sí. Quizás sí sea verdad. Oiga, Alejandro, si usted quisiera hacerse un podcast de budismo, solo me dice y yo le ayudo. Le agradezco. Porque no hay ninguno, ¿verdad? Bueno, pues muchachos, tiene que haber. Me fascina ahorita el medio en el que estoy, que es el restaurantero, y le estoy dedicando todo mi tiempo. Pero sí me gustaría en algún momento tener no un podcast, pero ser partícipe de algo. Pues que no sea la última vez, tal vez te invitamos para otra y platicamos más en... Bueno, más lo hacemos 2 horas antes, ¿no? Para que alcance el tiempo. Simón. Sí, claro, porque ya son bien tarde. Bueno, yo creo que llegamos hasta aquí. Gracias por escucharnos, gracias a los invitados. Y yo creo que sí. Como decía un show que miraba que se llamaba Bienvenidos de Venezuela, hagan bien y no miren a quién. O si se van a portar mal, invítanos. Pura vida. Listo. Amo y admiro al señor presidente Donald J. Trump. Visítanos a esta dirección: www
www.concienciamedia.com. Hey, ¿te gustó este podcast? Visita Podcast Cristianos en Español en Instagram, Facebook y Twitter para encontrar más podcasts como este.